Imagínense una isla paradisíaca en Brasil con más de 100 playas escondidas, donde no existen autos ni carreteras y solo te puedes transportar en bote, bicicleta o caminando. Hoy vamos a conocer Isla Grande, uno de los lugares más increíbles de Brasil. Está catalogado como un santuario ecológico y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Hoy te mostraremos cómo llegar, cuánto cuesta y las actividades turísticas que valen la pena conocer. Miren, básicamente este es el pueblito, está muy rustiquito, muy bonito también. Ahí al fondo se puede ver la iglesia. Ese es el barco que nos trajo y les quería mostrar el puerto. Esto se me hace muy curioso, no entiendo muy bien el funcionamiento. Incluso quiero que vean desde aquí, es solo la pared. Al parecer aquí había una casa. Y bueno, el pueblo es súper tranquilo, súper rústico, súper bonito y destaca bastante que no hay ni carreteras ni vehículos. Todo es en barco o caminando. Bueno, bicicleta también pueden utilizar. Guachis, comenzando el día con una energética de azaí con guaraná, bastante random y bastante rica, ¿eh? Primero que nada vamos a responder una pregunta: ¿cómo llegar a Ilha Grande? Puedes hacerlo de Angra do Rei o de Mangaratiba. Ojito sí que sale una vez al día el ferry. Desde Angra sale a las 3:30 los días de semana y sábado, domingo o feriado sale a las 1:30. Desde Mangaratiba sale solo a las 8 de la mañana. Todos los días, feriados, sábado y domingo también. ¿Y qué pasa si te le pasa el ferry y te quedas abajo? Hay otra opción que es un poquito más cara, que sale como 100 reales por persona, que es el taxi bote. En comparación al ferry la diferencia es bastante, ¿eh? El taxi boat unos 100 reales y el ferry unos 20 reales, así que organicen su día, mi gente, ¿eh? El centro es súper pequeño y prácticamente está todo lo necesario. Hay ropa también, hay espacios para comprar recuerdos, artesanías. La verdad que he visto ropa demasiado bonita. Un estilo, pero súper fancy. He visto muchos argentinos por aquí, al parecer son una plaga que dicen. Y incluso me dio mucha risa que dicen aquí, que si levantas una piedra encuentras un argentino. También hemos visto que hay como una discordia con los israelíes. No sé de dónde surge o cómo habrá sido el motivo, pero aquí no les agradan tanto. Incluso nosotros tenemos de estas sandalias que son muy características, muy cómodas, muy lindas también para hacer trekking y todo, pero esas las asocian mucho con los israelíes. Y si te ven con esas sandalias van a pensar que eres israelí, te van a mirar, pero de arriba abajo, una barrida terrible. Y por supuesto no podía faltar las características hawaianas aquí también en Isla Grande. Hay muchos diseños, muchos modelos diferentes y bueno, son un súper recuerdo si se vienen a Brasil. Y estamos en la entrada del Parque Estatal de Isla Grande. Les quería contar que antes de que esto fuera un lugar turístico y que incluso fuera el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, aquí hubieron piratas, esclavitud, también fue un lugar de cuarentena e incluso fue una de las cárceles más temidas de Brasil. Pero ya les contaremos un poquito de la historia más adelante. Ahora vamos a comenzar el recorrido. Y Guachín, ¿a dónde nos vamos? Sígame. Aquí se bifurcan los caminos, así que primero vamos a ir a la más cercana, que es a la Praia Preta. Dicen que es muy bonito, pero hay muchas rocas ahí, se hacen como una piscinita más o menos, y hay unas ruinas que también las vamos a ir a conocer. ¿Ruinas de qué? No sé, quizá hay algún tesoro pirata, no sé. Y luego tenemos que regresar a esta bifurcación y nos vamos a dirigir al acueducto y a la cachoeira, que nos dijeron que era una prox caminata, unas 2 horitas, así que vamos a hacer ejercicio hoy día, Guachi. Bueno, comenzamos, Guachín, la caminata. Comencemos. Guachi, ¿qué presupuesto tienes que tener para hospedarte aquí en Ilha Grande? Nosotros buscamos en hostel, la habitación compartida puedes encontrar desde unos 60 reales y habitación privada puedes encontrar desde 130, 140 reales. Ahí tienes que acomodar tu presupuesto. Nosotros un punto muy importante que siempre tenemos en cuenta, que tenga una buena cocina, porque así nos ahorramos bastante en comida. Y démonos un momento para apreciar Isla Grande. Miren, allí está la villa, o bueno, prácticamente sería la capital de Isla Grande. Tenemos todo este espacio increíble.
Ay, qué rico poder disfrutar de la naturaleza, de los espacios tan bien cuidados, porque aquí la verdad no hemos visto basura, está todo súper ordenado, súper limpio, se ve que la gente quiere bastante aquí su patrimonio. Y ahora, Guachín, toca seguir el recorrido. Llegamos a la famosa Praia Preto, nos demoramos como unos 15 minutitos, 20 minutitos desde la entrada. La verdad se ve bastante bonita, al principio sí se ven muchas rocas, por ejemplo aquí, así que no está tan bueno bañarse, pero un poquito más allá se ve gente disfrutando. Yo sí recomiendo, si quieren una playa cercana, venir a esta, porque las playas de Ilha Grande, en sí donde están todos los botes, no es muy buena para bañarse. De hecho, desde que llegamos no hemos visto a nadie bañarse ahí. Y se junta el mar con el río, aquí el agua está heladísima. Pero rico, rico para este calor. Uy, a ver. Ay, sí, está helada. Está pero congelada. Igual está buena porque se ve clarita, clarita, clarita. Miren, desde aquí se puede ver mis pies todos. Y Huachi, llegamos a un lugar muy icónico, histórico de la Ilha Grande, que es las ruinas de un lazaretos. Antes de ser un lazareto, esto fue una hacienda donde aquí llegaban lo que eran los esclavos africanos y los ponían a trabajar en el tema del café y del cacao. Incluso se pueden ver vírgenes negras. Y luego de eso se convirtió en un lazareto, o también conocido como un centro para controlar epidemias. Aquí hacían cuarentena. Incluso acá menciona que llegaban muchos inmigrantes europeos y esa fue la principal razón de hacer el lazareto, porque traían muchas infecciones y pandemias contagiosas como era la cólera. Y luego este centro de cuarentena cerró por aproximadamente 30 años y volvió a reabrirse, pero como una cárcel. A este lugar traían los presos de la época de la dictadura y con el tiempo se fue convirtiendo en una de las cárceles más temidas de Brasil. Y hoy en día hay que venir con cuidado porque estas ruinas están con riesgo de derrumbe y bastantes cochinas. En realidad yo vi hasta un pañal, mascarillas ahí, botellas dentro y también por dentro bastante grafiteada. La verdad no se ha cuidado mucho, que digamos. Y buenas noticias, no necesitamos devolvernos para ir a la cachoeira o a las ruinas, porque nos podemos ir por el mismo caminito, por aquí nomás, Guachín. Llegamos al acueducto. Quiero que vean esta estructura espectacular que tengo atrás. Esto se utilizaba para abastecer de agua al lazareto y hasta la actualidad sigue en funcionamiento. Miren, tiene más de 125 metros de extensión y los arcos son realmente gigantes. Es un punto que vale la pena conocer y justo al frente tenemos unas piscinitas naturales que vamos a ir a recorrerlas justo ahora. Miren esta preciosura, Dios. Isla Grande me está sorprendiendo cada vez más. Toca bajar así nomás y vamos a juntarnos con el Guachín porque él ya está sentadito y posicionado. Guachín, ¿nos tiramos un chapuzón o no? No, porque ella está helada. No sé, porque sí, se ve friecito. No sé si tenéis los huevos bien puestos. ¿Tú los tendrás bien puestos? Averiguémoslo. Y la verdad no sé si la cámara le va a hacer justicia a esta belleza natural que tengo al frente. Está muy muy hermosa. El agua también se ve rica, aunque siento que va a ser frío. Yo tengo los huevos bien puestos, así que vamos a tirar. Y les voy avisando, gente, este lugar está bonito, pero la cascada que viene después, la, hemos visto un par de fotos y está espectacular. Yo sí voy a sacar la cara por Chile, vamos a ver si la Mónica hace lo mismo. Let's go, Mónica. All at once. Ay, guachos, me caí de frío. Me caí de frío, pero no me podía quedar en menos con un chilenito alzado y me decían, no, los peruanos no. ¡Ey, un momentito! Y fue a callarle la boca. Y caminar en la isla se hace muy interesante porque hay mucha fauna, muchos animalitos. Incluso vimos que pueden haber monitos por ahí. Así que en la caminata tienen que estar atentos alrededor. Y se escuchan muchos pajaritos,
monitos cantando por ahí, pero hasta ahora no hemos visto ni uno. Guachis, y voy a aprovechar de comentarle uno de los puntos más icónicos de Bahía Grande. Hay gente que solo viene a ver este punto. ¿Por qué es tan importante? Es agua que brilla en la oscuridad. Estoy hablando de la Gruta de Azaí, un lugar donde hay aguas fosforescentes y igual es un poquito complicado entrar. No es un turismo para cualquiera, tenéis que estar en forma porque son lugares muy estrechos que prácticamente tienes que estar gateando o arrastrándote y obviamente no es apto para claustrofóbicos. Y este efecto, guachi, se produce porque la luz del sol entra por debajo de la cueva y crea este efecto que la luz brilla en la oscuridad, un lugar muy hermoso que tiene que venir sí o sí. Nosotros íbamos a ir, pero lamentablemente chocamos con el clima, al mar le dio resaca y esta gruta está en un lugar privado, así que el dueño ahí decidió cerrar hasta nuevo aviso. No se puede demorar 1, 2 días, 3 días, él manda. Mi recomendación, guachi, es que vengan con días flexibles y que siempre pregúntenle a la agencia si es que está abierta o no, porque el dueño puede llegar y avisar el mismo día que se cierra, así que pregunten para que no lo lleven para allá y allá les digan, está cerrada y pierdan su dinero. Y por fin llegamos a la cascada. Es que tienen que ver esta belleza. Está súper linda. El guachín ya está preparado aquí. Fue una caminata bastante intensa, la verdad. Yo creo que fueron como más de hora y media. Y pasito a pasito, porque había bastante barro, también ha llovido días anteriores, entonces tuvimos que ir mucho más lentito que como lo hubiéramos hecho regularmente. Al guachín hasta se le rompió el zapato. Muestra el herido, no. Lipi, te voy a demandar. Sí, el guachín está a punto de demandar a Lipi por esto. ¿Cómo es posible, Lipi? ¿Cómo nos abandonas así? Bueno, ahora nos vamos a quedar un ratito aquí, merecido descanso. Hay una piscinita natural ahí. A duras penas me va a tirar porque no sé cuánto pueda bañarme en estas aguas. ¿Cuándo voy a volver aquí? No tengo ni idea, así que ya que llegué vamos a aprovechar. Te deseo suerte, guacho. Yo ya tengo frío, ya hasta me cambié. Pero guachín, tú sacas cara por todo. Se va a ir gateando aquí porque sí, la verdad que están un poco rebalosas las rocas. Ay, carajo, me saco, pero la reentré putas yo también. ¡Eso! Debe estar pero congelada. Vamos a intentar subir a esta roca para tener un buen spot desde aquí. ¡Ay! Bueno, si ya llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita porque vamos a seguir recorriendo lugares hermosos de Brasil. Y nuestro siguiente destino es Tokio. Sí, nos vamos a Japón y vamos a hacer un tour por así increíble. Así que si ustedes están pensando ir o quieren conocer más de la cultura asiática, suscríbanse. Aprovecho de darles unos datos importantes, como por ejemplo que acá en Bahía Grande no hay ATM, no hay cajero automático para sacar efectivo. Así que si ustedes son de los que les gusta tener su efectivo por si acaso, les recomiendo sacarlo en Ancras antes de venir a la isla. En nuestro caso, solo hemos sobrevivido a Pix. No nos ha fallado el internet, nuestra compañía es TIM y hemos pagado desde que llegamos así. Y para los que no saben qué es Pix, es un sistema de pagos aquí en Brasil muy famoso, lo encuentras en todos lados. Y nosotros como extranjeros también podemos pagar a través de él, como con billeteras virtuales. En nuestro caso estamos usando Prex y Global 666, también es muy famoso Mercado Pago o Taquenos. ¿Y cómo funciona? Nosotros recargamos en nuestra moneda local y en la aplicación hacemos la conversión a reales. Entonces al momento de ir a pagar uno le dice yo pago con Pix y les muestran un QR y ustedes lo escanean y pagan y ahí se les ve el monto. Otra forma es que les dan su CPF o número de teléfono y con eso también pueden pagar. Igual si ustedes están planeando viajar a Brasil, aquí en la cajita de descripciones pueden ir con nuestro link y descargar la aplicación Global 66 para que puedan pagar sin problema. Y como recomendación personal, después de haber viajado ya 2 meses por Brasil, les recomiendo tener 2 aplicaciones. Nosotros tenemos Global 666 y Prex, porque muchas veces ha pasado que uno va a pagar y resulta que la aplicación está en mantención, así que la otra te salva. Esta cascada y la gruta, por supuesto, tienen que estar en su itinerario, pero también hay muchos lugares increíbles aquí en la isla, como por ejemplo Playa López Méndez. Es catalogada una de las más hermosas aquí y tiene arena blanca, agua cristalina, unas buenas olas para surfear y se puede llegar en sendero
o en barco. Y si son de los que les gusta el snorkel, por supuesto Lagoa Azul y Lagoa Verde son famosos por eso. Tiene aguas cristalinas, muchos peces, incluso si tienen suerte se pueden ver algunas tortugas. Algo importante de resaltar aquí es que solo se puede ir en barco, así que reserven el tour. Y para los más aventureros está el Pico de Papagayo, que es el trekking más famoso de la isla, donde hay una vista panorámica 360 de toda la isla. La verdad que las vistas son brutales. Y guachi, si tú quieres hacer snorkel pero no tienes la máscara, no te preocupes, porque allí en la vila puedes encontrar tiendas donde te alquilan tanto la máscara, el tubito para respirar, y también vienen incluidas las aletas para que puedas nadar tranquilamente. Aparte también puedes encontrar alquiler de GoPro, así que te puedes llevar unos videitos y unas fotos bastante bonitas de tu experiencia. Y guachi, ya nos estamos regresando a la villa porque aquí en la isla se oscurece bastante temprano, como a las 5 ya no hay sol. Y hay dos formas de regresarse a la villa. La que vamos a hacer nosotros, como vinimos, nos vamos caminando, pero si ya están un poco más cansados también pueden bajar a la playa, donde desde ahí pueden tomar botes directos a la villa, que les van a cobrar como unos 70 reales por persona. Y les quería preguntar, guachi, si ustedes vivirían aquí, en un lugar donde no hay autos, donde no hay carreteras y todo lo tienes que hacer o a pie o en bicicleta, donde no hay edificios y lo único que se ve en el horizonte es mar. Yo la verdad no lo sé, estoy un poco dudosa. Me gusta mucho el ambiente, la paz que se siente aquí, pero saben que extraño los edificios, el caos, los bocinazos y todo eso. Así que déjenme en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.